luego vino, se hizo unas tierras en ese sector, empezó a trabajar, empezó a poblar, prácticamente fue el que fundó el distrito del hoy llamado Capitán Mesa, y empezó a trabajar con las comunidades indígenas. Pero la particularidad que hoy queremos hablar un poco fue lo que él hizo por los H o los Guayaquí en aquel entonces, y nos relata una docente de la zona, y hay tanto que cuenta de lo que ha sido la historia de Mainzuzen con la zona del Alto Paraná, la zona de Itapúa y demás. Así que compartimos a continuación parte de lo que nos relata y desde luego nos invita a conocer un poco de la rica historia de un hombre que ha hecho tanto por el departamento de Itapúa, por la región y por supuesto por la comunidad indígena como un gran defensor. Esta comunidad fue fundada por un alemán que vino de Hamburgo, Alemania, llamado don Federico Christian Mainzuzen. Él vino y se enamoró de esta zona, aunque al principio fue a Argentina, luego vino a Capitán Mesa y se quedó acá definitivamente. Fue a Alemania durante la guerra y volvió, pero ya no tenía acceso a sus tierras porque habían pensado que él sufrió un accidente mortal, que había muerto y le expropiaron de todo. Entonces él se quedó casi con nada, pero se enamoró del lugar, de los indígenas. Se juntó con una H guayaquí llamada Emma Buyaki, con la que tuvo una hermosa hija llamada Silvia Mainzuzen, y él falleció en este pueblo, su hija también. Bueno, en realidad ella falleció en otra comunidad, pero acá los tienen enterrados. Hay un cementerio en el medio de la ciudad donde están los restos de Federico Christian, de su hija Silvia y de Emma Buyaki. Estamos hablando del hombre que dio prácticamente origen a lo que es este distrito, pero cuéntenos un poco lo que ha sido su trabajo a favor de la comunidad indígena en aquel entonces. Bueno, Federico Mainzuzen, yo siempre soy su defensora, muchos no saben por qué. En primer lugar, Federico Mainzuzen fue el primer maestro que tuvo nuestra comunidad, porque él, para atraer a los inmigrantes, tenía que ofrecerles algo a cambio. Tenía que decir que había maestro, que había una iglesia, hizo un plano de esta comunidad y vinieron los inmigrantes. Después ya tuvimos la primera maestra paraguaya, todo eso, pero les comento lo de Federico Mainzuzen para cortar un poco más. Él se enamoró de la gente de acá porque él era etnógrafo, etnólogo, antropólogo, y se enamoró de los indígenas de la zona. Vivía rodeados de guaraníes, de indígenas guaraníes. Un día se enteró que en el Alto Paraná los indígenas guayaquíes estaban siendo masacrados por los obrajeros. Bueno, entonces él se desesperó porque él quería defender a las culturas antiguas. Tenía un indígena que lo acompañaba que se llamaba Juan y que hablaba ambos idiomas, el guayaquí y el guaraní. Fueron caminando por la selva virgen, abriéndose caminitos en las picadas, y allá se encontraron en un lugar desierto y Juan dijo, acá están. Él dijo, ¿cómo te das cuenta? Porque rompieron los gajitos, ellos daban señales de su paso. Estaban huyendo porque tenían miedo, porque eran muertos. Entonces, serían muertos, ¿verdad? Entonces Juan silbó como un ave y le respondió el guayaquí. Ahí aparecieron, estaban totalmente en estado precolombino, así se conservaban, como antes de la llegada de Cristóbal Colón, totalmente desnudos, y vivían y dormían en huecos que cavaban debajo de la tierra. Entonces Federico Mainzuzen los trajo de a poco, de a poco. Lastimosamente ellos no estaban acostumbrados al contacto con la civilización y cualquier enfermedad que les agarraba, que les tomaba una virosis, una simple gripe, les mataba. Pero no todos. Muchos sobrevivieron y Federico Mainzuzen prácticamente diríamos contrajo nupcias. En realidad no se casó, pero sí formó una familia con una indígena, Emma Buyaki, con la cual vivió hasta el día de fallecer. Y están juntos, pueden filmar si quieren en el cementerio después.
Sí, sí. Profe, recordemos, el obrajero o los obrajeros en aquel entonces venían trabajando mucho esta parte de la selva virgen y de ellos estaban corriendo justamente estos indígenas. Exactamente, porque los indígenas sentían que eran avasallados en sus derechos, eran sus tierras, los obrajeros avanzaban en sus tierras y ellos empezaban a matar a los caballos de los obrajeros y ellos tomaban represalia, les llevaban prisioneros a los indígenas, a algunos los mataban, a las indígenas a veces las llevaban como empleadas, por no decir esclavas, y muchas eran abusadas. Era muy triste la realidad. Él los protegía de todo eso. Se aprovechaba el río Paraná para enviar las maderas con las famosas jangadas. Con las famosas jangadas. Se conoce muchas historias de los jangaderos y tiene mucha historia nuestra comunidad. Por eso el colegio se llama Federico Mainzuzen en honor al fundador de nuestro distrito.